Bueno, Paco, lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es todo un placer entrevistarte. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias, gracias, encantado. A mí me gusta empezar siempre las entrevistas por la infancia y ahora que ha pasado toda una vida casi, ¿no? Echas la vista atrás después de haber sido futbolista, de ser entrenador y ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza si recuerdas tu infancia relativa al balón? Sí, bueno, mi infancia pues la recuerdo jugando en la calle, cosa que ahora es inaudito pensarlo. Bueno, en la calle, en los patios de los colegios, recuerdo mucho que pintábamos en la pared, fíjate, con tiza porterías. Y bueno, algo muy bonito, la verdad es que en esa época, te hablo de hace muchísimos años, jugabas al fútbol en cualquier sitio, la verdad. ¿Echas de menos ese tipo de futbolistas que se forjaban un poquito más en la calle? Pues sí que muchas veces lo comentamos los entrenadores, que sí, que echas de menos ese fútbol callejero, ese jugador talentoso pues eso, de calle, y cuando los ves y los encuentras, la verdad es bueno, que notas y que se palpa rápidamente que es un jugador con, bueno, pues eso, con detalles de la calle, detalles bueno, que hacen que un futbolista pueda marcar diferencias. Eso te iba a decir que si tú crees que como se están escaseando cada vez más, son los futbolistas diferenciales ahora mismo, esos que tienen todavía un poquito de esa calle. Sí, sí, es verdad que echamos a veces de menos precisamente eso. Es verdad que cada vez hay más talento de escuela, talento bueno, pues hecha bueno, pues a base mm, de tecnificación, digamos, de alguna forma, pero sí que es verdad que cuando ves ese tipo de futbolista, pues llama la atención. De hecho, tú te has curtido mucho como entrenador en escuelas de fútbol base. ¿Qué crees que aportan, aparte de evidentes mejoras, al futbolista siendo tan pequeñito? No sé si están haciendo futbolistas quizá como demasiado moldeados o crees que no, que todavía hay cierta libertad en la formación del futbolista. No, me imagino que habrá de todo, pero bueno, al final es lo que creo que también ha venido muy bien para muchísimas cosas, no solamente en lo futbolístico, sino en la educación de valores, y creo que estas escuelas vienen bien ya te digo que no solamente en el ámbito futbolístico, sino en muchos más ámbitos, y creo que siempre es importante bueno, y cada vez hay escuelas con mucha más capacidad bueno, donde se forjan no solamente futbolistas, sino personas. Además, tu caso es muy curioso porque como futbolista desarrollaste prácticamente tu carrera en tu tierra y como entrenador prácticamente también. Es complicado esa responsabilidad añadida porque entiendo que es una responsabilidad añadida, ¿no? No, yo no lo considero. Quiero decir, al final, esto del fútbol en todos los sitios hay presión de alguna o de otra forma. El hecho de haber estado prácticamente toda mi carrera, tanto de futbolista como de entrenador, bueno, dentro de mi comunidad, bueno, quizá sea una ventaja en cuanto a que estás cerca de la familia, de los amigos, pero en cuanto a responsabilidad, yo creo que es la misma, vayas donde vayas. Y como entrenador, precisamente, ¿cómo gestionas eso? Esa parte de que la mayor parte de los futbolistas sí que están lejos de casa y eso puede suponer pues un debe, ¿no? En su carrera como futbolista porque a veces acoplarse es complicado. Bueno, pero el futbolista profesional, si hablamos ya de la élite, yo creo que se adapta rápidamente, está acostumbrado. Yo que he trabajado con muchos futbolistas jóvenes, como tú bien decías, que he trabajado bueno, en el filial del Villarreal, en el filial del Valencia, en el filial del Levante, sí que a chicos jóvenes evidentemente les cuesta un poquito más la adaptación, pero bueno, yo creo que es bueno, pues una cuestión más para para estar con los chicos, para lo que te decía anteriormente, al final, cuando trabajas en escuelas y para chicos jóvenes, no solamente está
el trabajo futbolístico, sino también pues, ayudarles a ser mejores en todos los aspectos. Eres uno de los entrenadores que sí que has sido antes futbolista. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser entrenador? No sé si fue un paso natural, si lo habías pensado o fue eso, algo natural. Bueno, es verdad que desde muy temprana edad ya me saqué los títulos de entrenador, es decir, en mi cabeza ya, como cuando estaba jugando, ya pensaba a veces como entrenador. Pero bueno, la decisión final ya fue en mi última etapa y bueno, pero en definitiva más o menos lo tenía bastante claro, sí. ¿Eras uno de esos jugadores a los que los entrenadores depositaban la confianza de, bueno, tú eres un poco el jefe en el campo? Bueno, en algún que otro equipo sí, sobre todo en las últimas etapas ya de futbolista, cuando eres un jugador ya con experiencia, bueno, pues los entrenadores se solían apoyar, sí. Ujú. Tu eslogan es una mirada diferente. Creo que eso dice bastante, pero quiero que me cuentes un poquito cómo es esa mirada. Bueno, por resumírtelo un poquito, nosotros tratamos de ser coherentes un poco con la idea de que si pensamos que el verdadero protagonista de este juego, como es el fútbol, es el futbolista, porque es el que ejecuta, porque es el que toma la decisión en el campo. Bueno, pues te hablaba de coherencia. Nosotros simplemente lo que hacemos es que el futbolista tenga la responsabilidad también del rendimiento colectivo, de su propio rendimiento individual y bueno, y tratamos de ayudarle a que se impliquen y se involucren en el trabajo semanal. Hablabas mucho siempre de convencer y no de imponer. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo estableces esa cercanía con el futbolista? Bueno, creo que es un camino más largo, pero para mí es el más eficaz. También te digo que todos los caminos en esto del fútbol son válidos. mm, y bueno, nosotros entendemos que es el camino donde al futbolista, bueno, se le llega no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Si conoces a la persona, creo que le puedes llegar mejor al futbolista. Y bueno, tenemos esa idea desde siempre y bueno, entiendo que es un camino, por eso te decía que el camino de persuadir, de convencer, creo que a veces es más difícil o más largo, pero creo que para mí es el más eficaz. Hablas siempre en plural y eso es porque tienes bastante presente siempre a tu staff técnico, que es algo muy curioso porque en un mundo tan de egos, ¿no?, en el que prima el individualismo, tú siempre delegas muchísimo en tu staff técnico. De hecho, se puede ver en sesiones de entrenamiento cómo no eres tú solo el jefe, ¿no? Están todos, cada uno con una tarea. ¿Cómo se consigue delegar en algo tan individualista como es el fútbol, a pesar de que sea un deporte colectivo? Bueno, en primer lugar, tener las personas adecuadas, las personas capaces y preparadas para poder delegar. Y bueno, en segundo lugar, bueno, pues tener esa confianza bueno, en un cuerpo técnico y, bueno, insisto mucho en lo personal, primero como personas que son excelentes y luego como profesionales son gente muy capaces, muy preparadas, muy formadas y que además siguen con muchísimas inquietudes y eso es lo que te da bueno, pues la tranquilidad de delegar esa confianza. Esa capacidad de delegar, yo entiendo que también te da una mirada diferente, valga la redundancia, porque, por ejemplo, en el documental de Six Streams se te veía mucho empatizar con el jugador y observar mucho. Por ejemplo, creo que era con Miramón, que decías, le pasa algo porque golpea con miedo. Esa forma de delegar también te permite eso, observar un poquito más de forma individual al jugador. Sí, es que yo creo mucho en la observación, creo mucho en escuchar. Nos falta en general a las personas observar y escuchar y creo que es la forma o la mejor forma de aprender en este caso hablabas de un ejemplo concreto, de entender los momentos de los futbolistas.
Quizá esa falta de poder escuchar, de observar, es fruto de ese resultadismo actual del fútbol, de que no hay tiempo para un proceso. Pues seguramente, pues es una de las causas. Pero sí, bueno, estamos en un mundo del fútbol muy resultadista y eso es una evidencia y eso es así. Hay muy poca paciencia. No se respetan los procesos, no existen los procesos, pero bueno, dentro de todo eso, que ya lo sabemos, eh, nosotros tratamos de que eso no nos lleve a no hacer lo que consideramos que es lo mejor. No es una contradicción en sí mismo no respetar un proceso para llegar a un resultado, pero al mismo tiempo querer el resultado. Sí, por eso te decía que, pero el fútbol es tan, es decir, influyen tantos factores, hay tanta incertidumbre, pasan tantas cosas que a veces no tiene por qué tener relación una cosa con otra, a veces no sabes por qué pasan las cosas, pero sí que es importante creer en algo, creer en un trabajo, una forma de hacer las cosas y independientemente de si van saliendo los resultados o no. Precisamente tú decías que el fútbol depende de muchos factores ajenos que, pues eso, que no dependen de uno mismo ni del equipo, pero que sí depende de uno mismo la personalidad del equipo. ¿Cómo se construye la personalidad de un equipo? Bueno, antes hablábamos de procesos y de tiempo, evidentemente que se requiere tiempo para dotar a un equipo de identidad, bueno, de un ADN, de personalidad, pero bueno, pues, al final tratas fundamentalmente de lo que hablábamos antes también, de convencer al jugador, al futbolista, de que sea partícipe, de que sea consciente de ese proceso y bueno, y eso es lo que te ayuda a conseguir esa identidad. Fruto de ese resultadismo aparece la crítica destructiva, que no sé hasta qué punto existe la crítica constructiva, pero ese es otro tema. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo se trabaja con eso a diario? Además, en la élite que está en los medios de comunicación, la propia afición, una exposición tan grande que es con algo que tienes que trabajar sí o sí. Sí, bueno, tratar de convivir y hay que hacerlo porque existe, porque es así. Yo también muchas veces digo que si no existiera eso, evidentemente, pues seguramente el fútbol no arrastraría todo lo que arrastra y bueno, y entiendo que hay que convivir con esto. Bueno, la crítica existe, debe existir, pero sí que evidentemente hay ciertos límites que deberíamos tener todos en cuenta. Pero en fin, tratas de convivir, como te decía, y lo importante es que no afecte a tu trabajo. Hablabas de los límites. ¿Crees que en el fútbol, ya desde hace años especialmente, con el añadido, por ejemplo, las redes sociales, se ha perdido esa noción de que detrás del futbolista hay una persona y del entrenador? Me has tocado un punto, lo de las redes sociales. Sí, ¿no? Sí, creo que evidentemente es un altavoz ahora mismo que creo que perjudica más que beneficia, desgraciadamente, cuando tendría que ser todo lo contrario con todos los avances que hemos tenido en ese sentido. Pero bueno, pues aprovecha mucha gente para precisamente traspasar esos límites que hablas, que comentas. Y bueno, pero repito, es lo que tenemos, es lo que hay y hay que convivir con todo eso. Se te ve muy tranquilo, pese a que has pasado momentos complicados. Yo entiendo que, fruto de un momento personal difícil, aprendiste a relativizar lo que es el fútbol, que es tu trabajo, que es tu pasión, pero es fútbol, ¿no? Sí, sí, bueno, pues a través de esas experiencias personales, duras, difíciles, pues uno va entendiendo que el fútbol es lo menos importante bueno, de lo más importante que es la vida, que es disfrutar de los momentos y bueno, y hasta que desgraciadamente no te pasan cosas de ese tipo, pues a veces no eres consciente y bueno,
yo siempre digo que es importante disfrutar de lo que tenemos, del momento, de sea lo que sea, bueno, y tratar de relativizar ciertas cosas que pasan en el fútbol. Creo que eso también te ayuda porque, por ejemplo, después de la derrota contra el Barça, salieron tus jugadores y lo primero que hiciste, cuando lo normal, especialmente teniendo en cuenta la situación, hubiera sido gritarles, porque la mayor parte de los entrenadores harían eso, tú lo que hiciste fue reforzarles. ¿Se suma más con ese refuerzo en los momentos complicados que con un grito malo? Siempre he creído más en el refuerzo que en el reproche. Es también mi lema, mi experiencia como jugador también me lo dice así, pero te repito lo anteriormente, cada entrenador tiene su forma de hacer las cosas, de entender que el rendimiento lo pueden sacar de otras formas, pero yo considero que el refuerzo para mí es mucho más importante y creo que a la larga sacas mucho más beneficio que el reproche, y sobre todo si el reproche también es público. Claro. Supongo que esto también has llegado a esta conclusión después de tantos años de experiencias, que después de tantos años sin miras, probablemente tengas muchos números de futbolistas que te dirán, mister, ¿cómo estás? ¿No? Que eso es lo que queda después de diferentes experiencias. Pues sí, mira, más allá de resultados, más allá de éxitos o no, para mí lo más importante es la persona y en eso sí que te puedo decir que tengo la gran suerte bueno, que muchísimos futbolistas me siguen llamando, muchísimos futbolistas sé que me tienen cariño a nivel personal. Bueno, así me lo han mostrado y para mí queda eso por delante de los éxitos o no deportivos. ¿Tienes la sensación de que quedan más en el recuerdo o en la retina los tropiezos que los hitos conseguidos o los buenos momentos, sobre todo en el fútbol? Es que en el fútbol, sobre todo en el mundo del entrenador, pierdes más que ganas. Es que es una evidencia, es una realidad, exceptuando pues los entrenadores de los equipos muy grandes, muy tops, que evidentemente tienen lo normal es que ganen más partidos que pierdan, pero en general todos, bueno, hay momentos más difíciles que momentos buenos. Por eso yo también siempre digo que en los momentos buenos de verdad o cuando ganas hay que disfrutarlo porque es cierto bueno, que normalmente las derrotas llegan y eso es así, y hay que asumirlo y hay que convivir con ello. ¿Y cómo se convive con la soledad del entrenador precisamente teniendo en cuenta esto? Bueno, pues también te vas acostumbrando a ello, ¿eh? Es una realidad. Dicen que si temes la soledad no seas entrenador, y si eres entrenador, bueno, pues convive con ella, sin más. Y ya por último, que creo que puedo intuir la respuesta, pero por si acaso te la voy a preguntar, ¿se pierde la ilusión en algún momento por el fútbol? A ver, te puedo decir que como entrenador a lo largo de mi carrera sí que ha habido algún momento, sobre todo en mis inicios ha habido algún momento que te planteas muchas cosas, pero bueno, han sido mínimos, que ya ni lo recuerdo. Por eso te decía que luego ya evidentemente vas conviviendo, vas con todo lo que supone esto, con la vorágine del fútbol, sea la categoría que sea, porque en todas las categorías diferente, de forma diferente, pero en todas las categorías hay presión por el resultado, pero lo importante es tratar de ser feliz con lo que haces, con tu trabajo, independientemente de donde estés, de la categoría y del resultado final. Entiendo que entonces la ilusión intacta para volver a los banquillos, ¿no? Por supuesto, eso nunca falta. Pues ojalá sea pronto. Muchísimas gracias, Paco, un placer. Muy bien, muchísimas gracias. Placer.